morning. Hello everyone. Hoy día, today, we're going to study productive procedures, process brochures. Gracias Rosa, gracias Jocelyn. Ahora sí. Okay, so we're going to start. Vamos a estudiar Productive Processes Brochures y les he subrayado, muchas gracias Rosa también, la palabra brochures que puede empezar a aparecer en un par de preguntas en la prueba, en el examen. Brochures, como la traducción acá dice, son folletos, son estos dípticos o trípticos. Entonces vamos a estudiar ese tipo de documentos, pero en realidad no el documento en sí, sino que la información que viene ahí, que a veces viene en resumen, y cómo responder preguntas de eso. ¿Ok? Primero, si yo les muestro esto, if I show you this, Jocelyn, Francisco, Ana, Paulette, Paola, ¿qué piensan que puede hacer? Hay algunos símbolos o signs que van a identificar, que nos van a hablar de, por ejemplo, bottles, específicamente plastic bottles. Pueden observar otros objetos, a ver si recuerdan palabras, cómo se dicen en inglés, o si solo identifican el dibujito. Por ejemplo, esto. What is this? Oh, this one. They are both light bulbs. Ahí hay un problema de... Debería decir sin la E, son bulbs. Sin la E final de bulbs. Y tenemos entonces las ecológicas y las tradicionales. Light bulbs, ampolletas. Que también se le llama Energy Efficient Lighting. Entonces, what about these? Remember, ¿se acuerdan de las marcas que le puse la semana pasada? Tenemos fruits. Eso puede ser an apple. ¿Qué otros objetos tenemos aquí? Glass. Y cuando hablamos de glass nos referimos al material, vidrio. Otro tipo de glass, pero el nombre de esto, toda la categoría son glasses, vasos. Glass bottles es otra opción de material también. Entonces, pongan atención al vocabulario, pero no es nuestro objetivo principal. Lo van a poder repasar luego el vocabulario. Solo necesito que puedan identificar los símbolos. Recuerden, las imágenes hablan más que un simple texto. Cuando hay un texto en inglés que no podemos entender, hay información en las imágenes que nos pueden ayudar a entender un poco. ¿Qué pasa con este dibujito? What's this? This drawing of this picture. It's a box. Le vamos a llamar box, caja. Específicamente el material, card box, una caja de cartón. Y aquí empezamos con brochures, folletos. Yo les muestro esto. Tenemos todo el recycling process, por ejemplo, o el tratamiento de un material, de una botella, como sale de la fábrica y vuelve para ser reutilizado. Como ya van entendiendo entonces, tenemos partes de este brochure y miren lo que les voy a mostrar. Blip, blip, blip. Fíjense acá arriba. Fábrica de envases. Glass Bottle Factory. Then goes, ahí tienen los bottles y containers, glass containers. Se va al bottling plant. Bottle, entonces nos va a derivar la palabra bottling, que vendría siendo planta de envases o envasadora, donde envaso. Envasar entonces bottling y viene de la palabra bottle, que es botella. Luego puede pasar al store, a las tiendas, o distribution channels, canales de distribución. Tiendas o canales de distribución. Then it goes to consumers, va a los clientes. Finalmente vuelve al treatment plant o a la planta de tratamiento donde lavan o procesan este material. Antes de la planta tenemos esto, que ustedes lo han visto en la calle. Son puntos de reciclaje de vidrio. Entonces, esto es básicamente por glasses, vidrios, pero vamos entonces a recordar algunos pasos del recycling porque nuestro brochure de hoy día habla de un tema muy importante que es reciclaje.
recycling. Si se fijan entonces, la palabra recycling se parece mucho al español, como las palabras que empezamos a ver en la clase anterior. Tenemos símbolos que nos ayudan a entender también que hablamos de reciclaje, recycling. Y vamos a cambiar the color. Vamos a poner en color green, vamos a poner en verde porque es el color del reciclaje, recycling color. ¿Ok? Vamos a empezar con estos vectors, que luego van a poder, o si es que ya están estudiando en física o matemáticas, este símbolo que le vamos a llamar vectors, vectores. Esas son flechas, pero les vamos a llamar vectors todo el tiempo. Have you ever seen this? ¿Han visto esto antes? Si miran en la parte de atrás de las botellas, todo el mundo mira, es reciclado, material reciclado, y aparecen números, numbers. Con eso vamos a poder recordar un poquito los números hoy, pero esos números mean something. Esos números significan algo, ¿ok? ¿Qué significan? Esas letras de aquí es lo que vamos a intentar entender. Algunos se refieren al material específico, otros se refieren al uso de ese material al momento de ser reciclados. Vamos a ver entonces en numbers, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los números no son algo específico que tenemos que estar estudiando, pero nos van a servir en este caso para repasar. Más de algunos han estudiado los números. Hola Maribel, Ana María también se integra. Bienvenidos todos, welcome everyone to the class. ¿Alguien más de los que están asistiendo que escriban al chat para decir hello? Intenten poner hello, yo lo puse al inicio del chat, hello, escríbanlo así para que todos nos acostumbremos a usar palabras en inglés. Vamos entonces, los invito a todos con number 1, número 1, then number 2, número 2, number 3, número 3, number 4, número 4, number 5, número 5, number 6, número 6, number 7, número 7. ¿Ok? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí se los dejo todos para que si quieren tomar nota, escribir, puedan hacerlo. Los números son algo que nos va a ayudar en general en muchas áreas. En el examen no es necesario solo aprenderlos, solo identificarlos. Recuerden que no se preocupen, no me sé los números en inglés. No es el objetivo, solo tienen que... Hello Jocelyn, hello Ana María, hello Maribel, muchas gracias. Ahí sí. La idea es que identifiquen estos números. Los miran, los ven. Si los ven en un texto por extenso escritos, van a poder identificarlos sin necesariamente memorizarlos. ¿Ok? Si quieren tomar nota, entonces vamos de nuevo. 1, número 1, 2, número 2, 3, y lo pueden pronunciar si quieren, pero pronunciación no es nuestro enfoque. La TH se pronuncia como una Z, 3. 4, a pesar de que tiene una U, no la pronunciamos. 5, 6 and 7. Volvemos, recycle it. Vamos a empezar. Hello Rosa. Si ven aquí, la palabra recycle va a aparecer en varias formas diferentes. Tenemos objetos que están relacionados con reciclaje. Recuerden también que podemos hacer conciencia de reciclaje y tener la oportunidad de recuperar ese material para que vuelva a ser usado, no solo tirarlo a la basura. Hoy en día la opción de clasificar la basura es una ayuda al medio ambiente. Recycle, entonces, tenemos recycle and it. Esta palabrita, que no la hemos estudiado aún, se refiere a los objetos. Cada vez que hablo de un objeto, voy a hablar de it. Puede ir al inicio o al final. Cuando es al final, vamos a estudiar esta vez algo que se llama órdenes o imperativos. Cada vez que doy una orden, en este caso, si hablo de un objeto, recíclalo. Recíclalo. Lo puedo decir como una orden o solo como una instrucción. Recíclalo. Piensen cómo podemos reciclar todos estos objetos. Recycled. Si es uno, recycle it.
Si son dos, vamos a cambiar el it por un them. Pero en este caso me refiero a los objetos por separado. Recycle it. Recuerden, recíclalo. Y aquí viene nuestro brochure. Este es otro de los brochures. Les mostré entonces un ejemplo de brochure que tiene el ciclo de reciclaje para que más o menos fueran integrándose al tema. Y este es un brochure que quizás muchos de nosotros necesitaríamos ver. ¿Y qué pasa? No, viene todo en inglés, no entiendo. Y si yo quiero saber los números, ¿qué significan estos números? Aquí empezamos entonces a identificar los números de los triangulitos de los vectores, número 1, 2, 3, 4, y cada número se refiere a diferentes productos que se reciclan. Entonces, si veo ese número, viene de estos productos reciclados. Estos objetos o contenedores o envoltorios permitieron que ese objeto fuera reciclado y tiene esa categoría con that number 1, 2, 3, 4, or 5, 6, and 7. Pero dice todo en inglés. Además del material, fíjense allá, dice material, low density. Son palabras un poquito técnicas, pero lo que nos vamos a centrar es en la application, en qué se aplican, en qué se transforman, o los productos de aquí se transforman en esos números. Vamos entonces a entender este brochure. Son procedimientos, son como una explicación breve de estos números, pero cuando aparecen preguntas, questions, 1, 2, 3, 4, son solo 4 preguntas. Pero empezamos, questions, preguntas, questions. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo me enfrento a los questions? ¿Qué es questions? Calma. Questions son preguntas. Vamos a empezar, recuérdense, con este monito. Y aquí, questions siempre va a hablar de preguntas. ¿Cómo enfrentamos las preguntas? Eso es lo que vamos clase a clase a practicar técnicas. Recuerden, don't panic. Vamos a practicar técnicas que a pesar de que es en otro idioma, podemos enfrentarlos. Empezamos a respirar más tranquilos, ¿sí? Y don't panic. Don't nos muestra algo muy importante para recordar. Yo la otra vez, otras clases les mostré los don't y siempre les voy a recordar que en los exámenes, cuando vean un don't, significa no. Panic se parece al español, entonces, ¿qué puede ser? No entrar en pánico. Don't panic. Pero no dice solo no, dice don't, ¿ok? ¿Se ve el micrófono? Voy a correr un poquito. Vamos a los pasos. ¿Cómo entiendo estas preguntas? Questions. Step 1. Paso 1. Voy a leer la pregunta. Lo que diga, no importa que no entienda nada. Pero ya estudiamos algo que nos permite identificar. ¿Qué estudiamos recién? Numbers. Entonces, si se fijan acá arriba, está destacado el number 1. Está en el número, no necesitan ni siquiera leer la palabra one. Pero ya recuerdan que algo observamos en el brochure que es number 1. The first vector, el primer vector es number 1. Si tienen preguntas, recuerden chicos, escríbanos al chat, pregúntale a su monitor, envíanos las preguntas con el monitor. Y vamos aclarando las dudas, preguntas. Yo sé que van a tener una cara así de ¿qué hacemos? Pero les voy a ayudar con técnicas para resolver esto. Entonces, vamos por number 1 y aparece nuestra pregunta. No importa lo que dice antes, lo que dice después, puedo identificar number 1. Nuestras opciones: what's the meaning of number 1 in a recycling vector? ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo lo hago? ¿Voy al diccionario? Recuerden, primer consejo, los exámenes vienen con un glosario al final. Evitamos usar el diccionario a no ser que sea muy necesario, porque no es que sea una pérdida de tiempo, pero pueden utilizar ese tiempo en observar la información que viene en el mismo examen.
Las preguntas les entregan tips y técnicas y algunos consejos y algunos datos y algunas ayuditas. Por ejemplo, number 1 es lo único que voy a identificar. Tenemos number 3. What's the application of number 3 in a recycling vector? Vector, vectores, les conté, recycling. Ya tenemos palabras que podemos identificar como pequeñas manchitas de información. Vamos ahora, sin leer nada más porque no entiendo. No sé las palabras, no sé el vocabulario. Vamos al brochure y voy a identificar number 1 and number 3. ¿Ok? ¿Nos vamos a centrar en esto? ¿Vamos a poner atención a number 2? No. Solo vamos a poner atención number 1 and number 3. Estamos sacando la información que no necesitamos y number 2 no entra en nuestra pregunta. Así que, una menos. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Entendiendo? Vamos muy rápido, me avisan. Si quieren que repita algo, me dicen y lo podemos retroceder y volver a ver. Siguiente pregunta. What's the application of number 4 in a recycling vector? What does number 6 in a recycling vector mean? Preguntas que van variando. Las preguntas anteriores no eran iguales, se escriben igual. ¿Qué puedo identificar? Number 4. ¿Qué puedo identificar en lo que sigue? Number 4 en el brochure, en el catálogo o en el díptico. Tenemos number 4 entonces. Number 4 pregunta, number 4 en el brochure. Ups, number 4. Y vamos al number 6, que es otra información que voy identificando en la pregunta. Voy al brochure, number 6. Pregunta de nuevo, question. Number 5 and number 7, ¿los necesitamos para nuestras preguntas? No, no es necesario. Información menos de la que me tengo que preocupar. Si quieren estudiar el vocabulario de aquí y de aquí por separado, buscando en el diccionario después, bien, pero aquí estamos contra el tiempo, tratando de utilizar solo la información necesaria, ¿ok? ¿Continuamos? Vamos, Rosa. No he escuchado si está Francisco, si está Lorena, Paola, solo he visto a Jocelyn, Beck, Sandra. ¿Se encontrarán? Si los demás pueden escribir para saber si están presentes. Ana María. Continuamos. Volvemos a los questions. ¿Qué hago ahora? What's the meaning of? What's the meaning of? What's the meaning of? ¿Qué hago con eso? No entiendo qué significa esa pregunta. ¿Qué puedo hacer? Yo les voy a dar en español esta vez. Y una técnica de entender las preguntas es identificar el inicio. Rosa presente. Present, sin la E. Escriban present sin la E. Present. Maribel, present. Very good. ¿Alguien más? Solo 2 estudiantes. Only 2 students. Espero a los demás. Estamos entonces in the questions. What's the meaning of? Una forma de identificar más rápido la información es identificando tipos de o formas de preguntas. Por ejemplo, what's the meaning of? Yo les voy a decir el significado de las palabras tal cual, pero puedo aprender ese trozo, todo ese trozo, what's the meaning of, como un concepto que va a aparecer en algunas preguntas. Cuando necesito identificar imágenes o textos de un catálogo, traducirlo en información. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado? Vamos anotando entonces what's the meaning of, parte de nuestro vocabulario para ver qué significa. Miren, curiosamente. Significado. La palabra meaning es significado. Continuamos. What's the meaning of number 1? Okay. Seguimos. What is the application of number 3 in the recycling vector? What is? Vamos a notar que what is significa ¿qué es? Tenemos entonces 4 personas presentes: Rosa, Jocelyn, Maribel y Paola.
Perfecto. ¿Dónde está Paula que no escribe? Tratan de decir hello, present, algo para identificarlas. Continuamos entonces y retrocedemos. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado? Les recomiendo que escriban, si tienen el cuaderno, esto es cuál es el significado. Todas esas 4 palabritas, 5 palabras, las tienen que recordar y las vamos a recordar una y otra vez porque van a aparecer constantemente en los exámenes. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? Literalmente, what, cuál, también puede ser qué, pero en este caso es cuál. Is, es. Fíjense que is y es se parecen. Is, es, se parecen mucho. Muy importante para después, se los voy a recordar. El significado, the meaning. Meaning, significado. ¿Qué significa meaning? Significado. Of, de. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? Ya tenemos la primera pregunta, what. Tenemos la opción cuál. Y aquí vamos a seguir con la segunda opción de what. Solo 2 opciones, no se preocupen. What también significa qué. Y recuerdan la palabra is, es. Is, es. What es cuál o qué. Is significa es. ¿Bien? ¿Vamos claros hasta acá? Ok. Cuando estén todos instalados y todos me escriben, no importa si al inicio, al principio, al medio, vayan escribiendo cuando pueden, si ya tienen todo su computador andando y todo funcionando. Continuamos. ¿Qué es what is? ¿Qué es what is? ¿Ok? Vamos entonces a la pregunta misma. ¿Cuál es el significado de? Si pueden confirmar que tienen estas preguntas impresas, sería ideal para que podamos trabajar con eso. De otra forma, lo pueden escribir en sus cuadernos. La pregunta de ¿cuál es el significado de? Y tenemos 3 opciones. Liquids, food o glass. What's the meaning of? ¿Qué significan estas palabras? What's the meaning of number 1? ¿Qué significa el número 1 entonces? Si yo veo el número 1 en un producto, ese vector me va a decir liquids, food o glass. Vimos que eran más de un producto o más de de algo reciclado. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar tal cual en el texto. Si liquid aparece, vamos a ir por atrás. Por ahí, number 1. ¿Aparece el liquid en esto? Literalmente dice el liquid. Solo voy a buscar si dice liquid, si dice food o si dice... Vamos a hacer la pregunta. Espera un segundo. Glass. Voy a observar exactamente si dice esa palabra en number 1. ¿Ok? Solo mirar, observar. Aún no sé el significado. Puede que algunos de los significados de estas palabras liquids lo entiendo. Es similar a líquidos. Ya aprendimos que glass significa vidrio o vasos. Food aún no estoy clara, pero si alguien ha comido fast food o comida rápida, podemos recordar que food es comida. Aunque no lo recordemos, solo estamos mirando la palabra e identificándola en el texto. ¿Ok? Continuemos con entender el inicio de estas preguntas. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo se dice? What's the meaning of? Luego, what is? ¿Qué es? Number 2, entonces tenemos wrapping film, bottle and plastic bags, credit cards. Lo mismo, voy a buscar estas palabras en el texto del brochure, del folleto. Si aparece number 3, con estas palabras de aquí. Opcionalmente tiene que ser una sola. ¿Sí? Entonces, vamos a ir... Oh, miren acá. What's an application? What is? What is? Vamos a entender que ya se van repitiendo las preguntas. What is, entonces, ¿qué significa? ¿Qué es? Tenemos... Siguiente pregunta, entonces. What does
number 6 in a recycling vector mean? Entonces, ¿qué es el número 4? Y what does, y esta pregunta es nueva. Pero recuerdan meaning, recuerdan qué significa meaning, what's the meaning of, significado. Aquí, fíjense que es el verbo significar. What does mean, la traducción es qué significa. Tenemos what, que mean, significar. Does no es una palabra que vamos a traducir. Les recomiendo que la asociemos siempre a el símbolo de pregunta al inicio, nada más. Does, en este sentido, no es una pregunta, no es una palabra. Identificamos número 4 y número 6. ¿Ok? Resins, ¿les suena resina? Clean film. Plastic bags, plásticos. Clean film es este plástico para envolver la comida, la carne, viene envuelto en clean film. O Alusafoil, que es la marca en Chile. Food, fast food, comida. ¿Qué significa? Number 6, fast food and dairy products. Todo esto se los dejo de tarea buscar el significado, pero no es necesario porque les voy a explicar ahora a continuación qué van a hacer con estas preguntas. Clean film por separado, margarine pots, potes de margarina. Se fijan que pueden ir asociando que sí parecen palabras del español para entender, pero no necesito entender el significado de las alternativas porque lo que necesito, una vez que ya tenga mis preguntas, voy a ir practicando cada vez que estas preguntas se dicen en inglés de la siguiente forma y idealmente si tienen esta hoja impresa o se los dejo unos minutos para que copien, son las preguntas que necesito que identifiquen. Solamente, por ejemplo, number 4, number 1, number 3, number 6. Vamos a ir al brochure, al folleto en number 1, number 3, number 4 and number 6. Y voy a buscar si liquids aparece aquí. Como voy a dejarles esto de tarea, cualquier palabra que se parezca a liquids, por ejemplo, drinks, soft drinks, que es la palabra para bebidas, beverage, botellas de bebidas, se parece o tiene relación con líquidos. Hay más, dice food packaging, ¿sí? Pero solamente en la pregunta aparece una opción. Necesitan seleccionar una opción que sí aparezca en number 1. Las otras, por defecto, no deberían aparecer. Hay una sola de estas alternativas que aparece entre los productos que el vector del número nos indica para reciclaje. ¿Ok? Preguntas a su monitor. Nos pueden hacer preguntas durante el chat cuando necesiten. Si se acuerdan después en otra clase, lo anotan, nos envían las preguntas por chat. Les dejo de tarea identificar. La próxima semana vamos a confirmar las respuestas. Y les dejo este desafío, a ver si logran. Solo recuerden, identificar, no necesitan usar el diccionario, tienen que buscar si estas palabras aparecen en el brochure, en el folleto de cada número, pero no todos los números. Recuerden que vamos a utilizar número 1, 3, 4 and 6, ¿ok? Es la primera vez que nos enfrentamos a un texto sin mayor preparación. Los exámenes en general que uno haya tomado o tiempo atrás tomaron no necesariamente tienen este formato, pero es un poquito más moderno aplicado a lo que aparecerá en su examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta, recuerden, con el monitor o con la monitora nos hacen llegar las preguntas, dudas. En lo posible, si tienen preguntas durante la semana, anótenlas. ¿Cómo entiendo esto? ¿Qué era esto? La profe dijo eso. Tratan de revisar luego la clase y nos vemos la próxima semana. ¿Estamos bien de tiempo? La próxima semana para revisar estas preguntas y ver otro tipo de técnicas para enfrentar textos de estudio, textos en inglés. Fíjense que no es difícil si aplican técnicas. No necesitamos necesariamente leer todo el texto o el folleto para identificar
quiero buscar un segundo, les voy a mostrar el texto. Si aquí aparece resins, solamente hablamos de number 4 o number 6. ¿Aparecen resins en esto? Si no aparecen, no se preocupen. No es una de las opciones. Si aparece, entonces va a ser una opción a decidir. Si aparece clean film, tenemos number 4, clean film. Si aparece clean film, solamente voy a mirar, identificar, ¿está? ¿No está? Le hago un tick o una cruz. Resins, aparece number 4, sí, no, le hago un clic. Clean film y en plastic bags. Y aquí es una pequeña pillería. Fíjense si dice las dos palabras, perdón, dos conceptos. Clean film, alusa o papel alusa, y plastic bags. ¿Aparecen los dos juntos? Vamos a mirar. Clean film and plastic bags. Solo si aparecen los dos sería una alternativa a seleccionar. Food. ¿Dice alguna forma food o dice un concepto con food? Aquí les voy a recordar que más de alguno se ha comido un wrap o un sándwich envuelto en un taco o una tortilla. En algunas tiendas o restaurantes de comida rápida le dicen wrap a las tortillas mexicanas que envuelven en vez de pan para sándwich. Entonces, cuando hay dos conceptos, tienen que aparecer los dos conceptos. Food wrap tiene que aparecer tal cual en la pregunta. Si dice number 4 y dice solo food, pero aquí dice food wrap, no es lo mismo. Muy importante, comprensión de lectura, reading comprehension. Siempre les voy a recordar, se los digo hoy y en las siguientes clases, no es lo que yo sé previamente. Palabras que puedo identificar, perfecto. Pero lo que yo sé no necesariamente es lo que dice el texto. Puede que esté diferente, puede que mi información sea errada, puede que el texto sea mentira. Entonces digo, no, pero esto no es verdad. No importa. Las preguntas de comprensión de lectura, Reading Comprehension Questions, necesitan solo confirmar que lo que ustedes leen lo entienden. O pueden identificar información precisa, básica, desde un texto, decir sí, no, no parece, es, no es, verdadero, falso. ¿Ok? Entonces, si esta información es verdad, pero si en un examen aparece información aquí que antes habían estudiado, la información en sí no es el objetivo del examen de inglés. La información del examen de inglés es solo para confirmar si entienden o no entienden un texto en inglés. ¿Ok? Así que a perderle el miedo al inglés, tratan de mandarnos preguntas, incluso durante la semana si es necesario. Juntan las preguntas, las envían al inicio de la clase para los que llegan primero. Esperamos poder ayudarlos con toda esta información. Los dejo entonces con las preguntas. Confirmen por favor, Rosa, Maribel, Jocelyn, si tienen este texto impreso, si tienen las preguntas, deberían tener la última hoja que les mostré, the last question, que son las 4 preguntas. Si es posible que confirmen si tienen esto y además el brochure, el folleto, para que puedan comparar las preguntas con la información. Si no, les recomiendo que le saquen una foto ahí con el celular para que podamos... sí, ok, ¿lo tienen? Perfecto, excelente. Sí, les recomiendo siempre que este tipo de información tengan una foto en un celular si pueden, para que lo puedan ir estudiando durante la semana, no tengan que andar con el texto. Yo sé que el trabajo y la actividad de la semana no permiten a veces hacer tareas, pero hagamos un esfuerzo. La próxima semana vamos a revisar esto y les voy a dar las respuestas a las preguntas, ¿ok? Que tengan una muy buena semana. Have a very good week. ¿Estamos bien con el tiempo, cierto? ¿Sí? Y nos vemos próximo sábado. Si tienen alguna pregunta, por favor, aprovechen de hacerla porque tenemos un par de minutos. Si la clase anterior fue clara, si tienen dudas,
¿Hay alguna información o qué sienten del examen de inglés? Que es muy difícil, que es imposible, que no sé inglés, algo sé pero no recuerdo. Por favor, háganos llegar las preguntas. Bye. Bye, Maribel. Maribel se va. Lo importante es que traten de comunicarnos sus inquietudes respecto al inglés para que podamos ayudarlos al máximo posible, a pesar de que los minutitos de clase no sean muchos. Nerviosos me dicen por acá. ¿Qué creen? Hay unos estudiantes que hoy están dando el examen de otra modalidad y están igual de nerviosos, a pesar de meses de estudio. No solo en inglés, están nerviosos en todas las otras áreas. Es un gran desafío lo que están haciendo. Entonces, muy importante, el hecho que sea en inglés yo sé que es una limitación para entender, pero les voy a dar todo el máximo de técnicas para que puedan pasar este examen a pesar de no hablar o no manejar inglés correctamente. ¿Ok? El nervio, los nervios vamos a tratar de trabajarlos poco a poco, entregándoles información que sea fácil de identificar y recordar. ¿Ok? Así que los entiendo perfectamente. Gracias por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.